¿Te has preguntado qué estaba pensando alguien justo antes de su último respiro? Estas fotos fueron tomadas segundos antes de tragedias inesperadas y algunas esconden detalles escalofriantes. Mira hasta el final, porque la última imagen te va a estremecer. La cuerda equivocada. Uno pensaría que las cuerdas de puenting siempre tendrían la longitud perfecta, pero en Brasil ese no fue el caso de Fábio Ezequiel de Moraes. Su salto cerca de São Paulo terminó en tragedia cuando su cuerda resultó ser demasiado larga. Fábio había practicado puenting con su esposa, su hijo pequeño y su hermano, todos emocionados por una experiencia inolvidable. Pero en lugar de recuperarse, se desplomó directamente al suelo. Al principio, su familia aplaudió, esperando verlo levantarse de golpe, hasta que se dieron cuenta demasiado tarde de que algo andaba terriblemente mal. El horrible momento se desarrolló frente a sus seres queridos. Cayó al suelo con una fuerza inmensa, y la atmósfera de alegría se transformó instantáneamente en pánico. Los servicios de emergencia llevaron a Fábio al hospital, pero no pudieron hacer nada. Fue declarado muerto al llegar. Pero hay un pequeño rayo de esperanza en esta trágica historia, uno que probablemente salvó una vida. Fábio había planeado inicialmente hacer puenting con su hijo pequeño, pero en el último segundo cambió de opinión y decidió ir solo. De no haberlo hecho, esta historia podría haber sido aún peor. Ebrio y negligente. Imagina apuntarte a una emocionante experiencia de puenting con tus amigos y que todo salga terriblemente mal. Eso es exactamente lo que le pasó a Cleo Dabro, una estudiante de moda de 23 años de Londres. En julio de 2015, Cleo y 12 de sus amigas decidieron realizar un singular salto de puenting desde un puente romano de 76 metros de altura en España. A diferencia del puenting tradicional, donde se rebota hacia arriba, esta experiencia estaba pensada para que los saltadores se balancearan tras la caída. Pero había un solo problema. Nadie le explicó cómo funcionaba. Cuando Cleo llegó para su turno, el instructor ni siquiera le prestó atención. Los informes dicen que estaba de espaldas y que incluso podría haber estado bebiendo en el trabajo. Sin la guía adecuada, Cleo logró el salto, pero algo salió terriblemente mal. En lugar de balancearse con seguridad, cayó. Ahora, casi una década después, el caso sigue siendo noticia. La fiscalía pide una pena de 2 años de cárcel, tanto para el jefe de la empresa que organizó el salto como para el instructor responsable ese día. Si son declarados culpables, ambos hombres enfrentarán cargos de homicidio involuntario. Es un trágico recordatorio de que los deportes extremos requieren una responsabilidad extrema. Un solo momento de negligencia, especialmente de los responsables, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Casey Holiday, en el mar. Un joven en un crucero de Miami a las Bahamas usaba un nuevo trampolín de bungee. El bungee ya no se trata solo de saltar de un puente. Se han inventado algunas variantes únicas. Una de estas versiones consiste en un trampolín donde el saltador está sujeto con un arnés a cuerdas elásticas sujetas a postes a ambos lados del trampolín. Las cuerdas se estiran y luego retroceden, lanzando al saltador a mayor altura. Suena divertido, ¿verdad? Pero en 2019, durante un crucero por el Caribe, las cosas salieron terriblemente mal para Casey Holiday, de 22 años. Mientras saltaba en un trampolín elástico a bordo del Mariner of the Seas, las cuerdas elásticas se soltaron de sus fijaciones al techo. La consecuencia fue una caída dolorosa que dejó a Casey con la pelvis destrozada y un hombro dislocado. El barco, que se dirigía a las Bahamas, tuvo que atracar en Miami para que Casey pudiera recibir atención médica. Sus lesiones fueron tan graves que necesitó un andador y una silla de ruedas para recuperarse. Tras el incidente, presentó una demanda contra la compañía de cruceros por $10 millones. Mariam Kandashvili y Goga Goletiani. En 2012, un trágico accidente de puenting se llevó la vida de Mariam Kandashvili y Goga Goletiani, una joven pareja de 20 y tantos años. Decidieron saltar juntos desde el puente Maglevi de la Universidad de Tiflis, Georgia,
a una altura de casi 42 metros. Mientras saltaban, se abrazaban, y justo cuando llegaban al punto donde las cuerdas deberían haber retrocedido, ocurrió el desastre. Las cuerdas se rompieron, provocando la caída de ambos. Mariam Kandishvili murió en el acto y Goga Goletiani falleció más tarde en el hospital ese mismo día. La causa exacta del fallo de la cuerda no está clara, pero los informes sugieren que podrían haber utilizado cuerdas de escalada que no están diseñadas para puenting, en lugar de cuerdas elásticas adecuadas. Estas cuerdas simplemente no soportaron el peso combinado de la pareja, lo que provocó el trágico desenlace. Turista en Macao. Un hombre ruso, al parecer de unos 30 años, sufrió una experiencia aterradora tras saltar en bungee desde la torre de Macao. El salto salió mal cuando se activó el sistema de seguridad, lo que provocó que el hombre quedara atrapado en el aire a casi 60 metros del suelo. Quedó colgando durante más de una hora a bajas temperaturas, entre 5,5 y 4,2 grados Celsius, mientras el operador de bungee, A.J. Hackett, intentaba resolver la situación. Desafortunadamente, el hombre quedó varado durante un largo periodo y los bomberos tuvieron que usar una escalera para rescatarlo. Una vez en tierra, el saltador mostró signos de hipotermia y se quejó de entumecimiento en las piernas. Fue trasladado de inmediato al hospital para recibir tratamiento, pero afortunadamente sobrevivió. A mediados de los 80, el programa The Late Late Breakfast de la BBC se hizo famoso por sus acrobacias extremas y peligrosas. Desde un rescate en helicóptero, desde una chimenea que explota hasta un salto de automóvil de 230 pies e incluso un acto de bala de cañón humana, el espectáculo superó los límites de la seguridad. Sin embargo, el incidente más devastador ocurrió en 1986, cuando el aturdido especialista Michael Lush perdió la vida trágicamente durante los ensayos. La acrobacia consistía en saltar desde una caja explosiva suspendida de una grúa de 36 metros. Trágicamente, el mosquetón que sujetaba la cuerda elástica de Lush a la grúa se soltó, provocando su caída al suelo. ¿Cómo te mata? El puenting conlleva un grave riesgo. Si la cuerda, el arnés o el punto de sujeción a la plataforma fallan, el saltador puede caer al suelo o al agua. Desafortunadamente, la muerte es el resultado más probable en estos casos. Incluso si el saltador sobrevive, podría sufrir fracturas o lesiones internas graves. A veces, la cuerda puede enredarse en el cuerpo o el cuello del saltador, causando lesiones adicionales. La presión repentina durante el retroceso del bungee puede incluso causar daños oculares. También existe el riesgo de latigazo cervical, que puede ser tan grave que causa lesiones en el cuello y en un caso dejó al saltador paralizado. El bungee jumping también se ha relacionado con un mayor estrés y un debilitamiento del sistema inmunitario. Si bien es una actividad emocionante para algunos, es importante recordar que conlleva peligros reales que pueden causar daños duraderos. Asegúrese siempre de revisar el equipo y de supervisar adecuadamente el salto para minimizar el riesgo de accidentes. ¿Cómo sobrevivir? Para un salto seguro de bungee jumping, elija un operador confiable y considere su salud personal. Evite saltar si tiene problemas cardíacos, hipertensión, diabetes, asma, epilepsia o condiciones neurológicas. Investigue al operador y sus reseñas. Un buen operador explicará detalladamente los riesgos y procedimientos. La longitud de la cuerda debe ajustarse según su peso y siempre debe haber doble verificación de seguridad. En 2014, Amber Barnes, de 28 años, falleció en un accidente de salto base en el Parque Nacional Zion. Junto a su esposo Clayton Butler, con quien tenía 2 semanas de casada, planearon saltar desde el monte Kina Saba. Muerte en el sur de Francia. Marzo de este año fue trágico para los saltadores base, con 2 incidentes fatales. En Francia, un británico de 34 años saltó desde el acantilado de Borneo hacia la garganta del Borne. Su paracaídas se abrió tarde y quedó enganchado en un acantilado. A pesar del rescate en helicóptero, falleció en el Hospital Universitario de Grenoble. En San Diego, Eric Roden, saltador base experimentado de Cardiff, saltó del piso 23 de los apartamentos Palisade UTC. Su paracaídas no se abrió y falleció en el acto.
La tragedia fue especialmente devastadora, pues su hija de 16 años presenció el accidente, un trauma que, según el capitán Scott Wall, tendría que cargar toda su vida. Supervivencia en las montañas Superstition. En marzo de este año, Johnny DeJulius se vio en una situación peligrosa mientras practicaba salto base en las montañas Superstition de Arizona. Como muchos otros, aprovechó el buen tiempo para disfrutar del salto base. Pero las cosas no salieron como lo esperaban. Johnny escaló las montañas con unos amigos, se colocó en una cornisa y saltó desde una altura de 152 metros. Su objetivo era aterrizar en tierra firme, pero las cosas dieron un giro inesperado. Al abrirse su paracaídas, este se torció y cayó sin control. Se estrelló contra la ladera de un acantilado y entre la apertura del paracaídas y el impacto, solo tuvo unos 2 segundos para prepararse para el impacto. Afortunadamente, sobrevivió, pero estuvo a punto de caer. Johnny había practicado salto base más de 100 veces y se consideraba un saltador experto. Esta fue la primera vez que se vio en serios problemas. Quedó colgando de su paracaídas roto a solo 12 metros del fondo del acantilado. En ese momento, se recordó constantemente que debía mantenerse despierto y consciente. Pensando con rapidez, Johnny logró encajarse entre unas rocas irregulares para evitar estrellarse contra el suelo. Se aferró al acantilado mientras sus amigos, que estaban abajo, subían para ayudarlo. Lo guiaron con cuidado hasta que tocó tierra firme. A pesar de la terrible experiencia, Johnny tuvo muchísima suerte. Salió ileso, aunque conmocionado por la adrenalina, y de alguna manera no sufrió ninguna lesión, ni siquiera un rasguño o moretón. Fue un milagro que saliera ileso. La muerte de 2 atletas olímpicos durante la competencia inaugural. Entre los competidores de luge estaba Kazimierz Kai Skrzypecki, un atleta nacido en Polonia que representaba a Gran Bretaña. A sus 55 años era el competidor de mayor edad en la prueba, lo que le valió el apodo cariñoso de tío entre sus compañeros olímpicos. Pero a pesar de su edad, Kai Skrzypecki no era un atleta común. Ex piloto de la Royal Air Force, todavía estaba en una forma notable y estaba decidido a demostrar que podía competir con los atletas más jóvenes en igualdad de condiciones. Sin embargo, la pista de luge en Innsbruck estaba lejos de ser ideal. Algunas secciones estaban mal mantenidas con parches de hielo anegado, lo que hacía que las condiciones fueran impredecibles y peligrosas. Incluso los lugers más experimentados tuvieron dificultades y muchos volcaron más a menudo de lo que llegaron a la línea de meta. Los periodistas que cubrían el evento señalaron que los accidentes eran alarmantemente frecuentes, pero que se hacía poco para mejorar las medidas de seguridad. A pesar de estas advertencias, Kai Skrzypecki no se dejó intimidar. Estaba allí para competir y nada, ni su edad ni la peligrosa pista, lo detendrían. Durante una de sus pruebas ocurrió una tragedia. Mientras corría por la pista helada, su trineo comenzó a tambalearse violentamente. En cuestión de segundos, perdió el control. Su trineo se salió de la pista y se estrelló violentamente contra el suelo helado. En el hospital, los médicos diagnosticaron graves fracturas de cráneo y pelvis. A pesar de una cirugía de emergencia al día siguiente, Kazimierz Kai Skrzypecki falleció en la mesa de operaciones, días antes de la inauguración de los Juegos. La muerte conmocionó a la comunidad olímpica. La Villa Olímpica declaró luto mientras los atletas cuestionaban la seguridad de la pista y las precauciones tomadas. Los organizadores respondieron con silencio, sin hacer declaraciones oficiales. En su lugar, circularon rumores sobre la edad de Skrzypecki como factor contribuyente, algo que sus conocidos rechazaron, destacando su experiencia como piloto y su excelente condición física. El problema era la pista, no su edad. Sin embargo, no se realizaron cambios y la competencia continuó según lo programado. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. El trágico final del australiano Ross Mill. El esquiador australiano de 19 años, Ross Mill, participó en los mismos Juegos Olímpicos. También, en ese momento, muchos creyeron que la muerte prematura del joven atleta estaba relacionada con su falta de experiencia, especialmente porque Australia no era conocida por su cultura de deportes de invierno.
Sin embargo, el trágico accidente de Mills tenía raíces más profundas y complicadas. De hecho, los Juegos Olímpicos de 1964 estuvieron empañados por desafíos no solo para Mills, sino para todos los atletas involucrados. Y su muerte pondría de relieve un descuido crítico en la organización del juego. Para Mills, la competición era más que un logro personal. Fue una declaración de que su país llevaba mucho tiempo mirando hacia afuera en lo que respecta a los deportes de invierno. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de 1964 incluso habían considerado prohibir a los atletas de Australia y Nueva Zelanda, argumentando que no tenían dónde entrenar y estaban en desventaja natural en comparación con los equipos europeos que tenían acceso a montañas nevadas durante todo el año. Mills y sus compañeros de equipo, sin embargo, estaban decididos a demostrar su valía. Contra todo pronóstico, la pequeña pero decidida delegación de Australia dejó su huella en los Juegos. Y Mills, su mejor esquiador, estaba preparado para demostrar al mundo que podían competir en igualdad de condiciones con los mejores. Irónicamente, las condiciones en Innsbruck en 1964 estaban lejos de ser ideales. La zona había experimentado una inusual falta de nevadas, lo que obligó a los militares a transportar nieve desde la vecina Austria para construir las pistas. Como si esto no fuera suficiente, la pista de esquí alpino no estaba equipada con barreras protectoras para proteger a los atletas del terreno peligroso. En muchos puntos, los esquiadores tuvieron que sortear parches de suelo desnudo expuestos, montones de ramas afiladas o correr el riesgo de chocar contra los troncos de los árboles. Los pocos sacos de arena colocados alrededor de los árboles eran inadecuados en el mejor de los casos, apenas una protección suficiente a velocidades de 60 a 70 kilómetros por hora. Incluso los periodistas locales advirtieron sobre los peligros de la pista. Los atletas iniciaron su primera prueba oficial el 25 de enero. Mills comenzó bien, pero al acercarse a una sección empinada oculta, encontró gente en la pista. Al intentar evitarlos, perdió el control y se estrelló contra un árbol. Fue trasladado en helicóptero al hospital, donde falleció por la gravedad de sus heridas. Esta fue la segunda muerte en los Juegos de Innsbruck antes de su inauguración oficial. La investigación no encontró fallas en la organización, culpando en cambio a la inexperiencia de Mills por su origen australiano. Una conclusión que muchos consideraron injusta, señalando la falta de medidas de seguridad como la verdadera causa. Un esquí mortal. Los Juegos Olímpicos siempre han llevado a los atletas a los límites de la capacidad humana. Pero algunos deportes llevan esos límites a extremos aterradores. Uno de esos eventos fue el esquí de velocidad, una disciplina experimental que se presentó como deporte de demostración en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992 en Albertville, Francia. A diferencia del esquí tradicional, el esquí de velocidad se trata de una velocidad. Los atletas usan trajes aerodinámicos que los hacen parecer más astronautas que esquiadores, y su equipo especializado está diseñado para un solo propósito: ir lo más rápido posible. Las velocidades pueden superar la asombrosa cifra de 255 km por hora o 158 millas por hora, lo que lo convierte en uno de los deportes de invierno más peligrosos que se hayan intentado. Para el esquiador suizo Nicolas Botay, esta persecución a gran velocidad llevaría a un final devastador y prematuro. Botay no era ajeno a las condiciones extremas. Se había entrenado incansablemente durante años, ganándose un lugar entre los atletas de élite en este evento experimental. Su actuación en Albertville fue excelente y logró clasificarse para la final. Sin embargo, la mañana del 22 de febrero de 1992, apenas horas antes de su última carrera, ocurrió una tragedia. Bochatai, junto con algunos compañeros de equipo y competidores, decidió calentar esquiando en una de las pistas públicas. Se suponía que sería una preparación rutinaria para lo que sería la competencia más importante de su vida. Mientras lideraba al grupo por la pendiente, Bochatai se acercó sin saberlo a una pequeña colina que ocultaba un obstáculo mortal al otro lado. En el momento en que llegó a la cima de la pendiente, se encontró con una visión horrorosa: una
enorme máquina pisanieves directamente en su camino. Viajando a una velocidad inmensa, no tuvo tiempo de reaccionar, ni forma de girar ni posibilidad de detenerse. En una fracción de segundo, se estrelló contra la pesada maquinaria con toda su fuerza. El impacto fue tan violento que murió en el acto. A pesar de lo impactante del accidente, los miles de espectadores que se reunieron para la final de esquí de velocidad se quedaron a oscuras. No se ha hecho ningún anuncio oficial sobre la muerte de Bocatai. Las circunstancias que rodearon el accidente siguen sin estar claras hasta el día de hoy. Algunos testigos afirman que la máquina pisanieves estaba aparcada a un lado sin las señales de advertencia adecuadas, mientras que otros lo descartan, argumentando que la visibilidad no debería haber sido un problema. Para aumentar el misterio, se dice que Bocatai estaba esquiando con esquís de slalom en lugar de esquís de velocidad en el momento del accidente, lo que plantea más preguntas sobre el trágico suceso. La muerte de Bocatai arrojó una sombra oscura sobre la competición y se convirtió en una de las principales razones por las que el esquí de velocidad nunca se añadió al programa olímpico oficial. Los riesgos eran simplemente demasiado altos. Sin embargo, incluso en los eventos olímpicos tradicionales, el peligro nunca está lejos, lo que demuestra que la búsqueda de la gloria a veces tiene un coste inimaginable. Un giro trágico. Juegos Olímpicos de Invierno de 2010. Los Juegos Olímpicos están destinados a ser una celebración de la resistencia, la habilidad y la perseverancia humanas. Pero justo antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver, Canadá, el mundo fue testigo de un recordatorio devastador de los riesgos que conlleva poner a prueba los límites del atletismo. En los días previos a la ceremonia de apertura, el centro de deslizamiento de Whistler, una pista ya de por sí controvertida, resultó ser tan peligrosa como temían los críticos. Durante una carrera de práctica de rutina, un atleta rumano de Lug perdió el control a gran velocidad y sufrió graves lesiones que acabaron abruptamente con sus esperanzas olímpicas. Poco después, una competidora estadounidense también se estrelló en otro incidente. Afortunadamente, escapó con solo heridas leves. Incluso el atleta armenio altamente condecorado, Armen Yugelian, conocido por su habilidad excepcional, fue víctima del diseño traicionero de la pista, algo casi inaudito para un atleta de su calibre. Pero el momento más desgarrador aún estaba por llegar. Notar Kumaritashvili, un atleta de tercera generación de Georgia, se estaba preparando para su última carrera de entrenamiento antes de que comenzara oficialmente la competencia. Para él, el miedo no era una opción. Su mejor amigo y compañero de equipo, Levan Gureshidze, acababa de completar con éxito su propia carrera, y toda la familia de Nodar estaba mirando desde las gradas, ansiosa por verlo triunfar. Con una confianza inquebrantable, se lanzó por la pista helada, decidido a dominar la notoriamente peligrosa curva 13, tristemente célebremente apodada 5050 debido a su imprevisibilidad. Levan observó atentamente, con el corazón palpitando, mientras Nodar recorría la peligrosa curva. Con solo un pequeño error de cálculo, parecía que estaba a salvo. A 3 curvas del final, Levan, ahora seguro de que su amigo terminaría sano y salvo, comenzó a abrirse camino hacia la línea de meta. Entonces, un sonido repugnante llenó el airedot en la curva final. El trineo de Nodar se desvió bruscamente, lanzándolo contra un pilar de acero desprotegido a 145 km por hora. El impacto fue fatal. Los paramédicos intentaron reanimarlo, pero el atleta de 21 años no sobrevivió. El equipo georgiano marchó con brazaletes negros en su honor, y su amigo Levan abandonó el deporte poco después. Aunque los funcionarios olímpicos culparon al error del atleta, la pista de Whistler ya era motivo de preocupación. En 2009, se habían reportado quejas sobre su velocidad excesiva y curvas peligrosas, con velocidades registradas de 216 km por hora, muy por encima del límite seguro. A pesar de las advertencias y lesiones previas, los organizadores negaron responsabilidad, insistiendo que la pista cumplía los estándares. No fue un simple accidente, sino una tragedia evitable. El precio de la aventura. Sofía Chung, una influencer de 32 años con más de 35 seguidores en Instagram,
era conocida por su espíritu audaz y su amor por las experiencias extremas. Sus redes sociales mostraban selfies impresionantes pero arriesgadas, posando en rocas junto al mar o colgadas de los bordes de los acantilados. El sábado 10 de julio, Sofía se dispuso a explorar el parque Hapak Lai en Hong Kong, un lugar famoso por sus impresionantes pero peligrosas cascadas. Fiel a su naturaleza aventurera, intentó otra atrevida selfie cerca de uno de los acantilados del parque. Trágicamente, perdió el equilibrio y cayó más de 5 metros. Sus amigos pidieron ayuda de inmediato y los servicios de emergencia llegaron rápidamente. A pesar de sus esfuerzos, Sofía fue declarada muerta al llegar al hospital. Su prematura muerte sirve como un desgarrador recordatorio de los peligros de buscar emociones fuertes para la foto perfecta. Irónicamente, la biografía de Instagram de Sofía decía: «La vida debería ser divertida, no estúpida». Su historia deja una conmovedora lección sobre valorar la seguridad por encima de correr riesgos innecesarios. La versión china de TikTok. A principios de 2021, Xiao Qiu Mei, una joven china de 23 años, estaba viviendo su sueño. Era una de las influencers más populares en Douyin, la versión china de TikTok, con más de 100.000 seguidores. Sus fans disfrutaban viendo sus vídeos de baile a diario y también compartía vídeos de su trabajo como operadora de grúa. Muchos de sus seguidores disfrutaban viendo sus pasos de baile desde la cabina de la grúa, lo que hacía que su día a día pareciera aún más emocionante. El 20 de julio, justo antes de terminar su jornada laboral a las 17:40, Xiao Mei decidió hacer una transmisión en directo desde la cabina de su grúa. Como solía hacer, empezó con un divertido baile que rápidamente consiguió miles de «me gusta». Pero entonces ocurrió algo inesperado. La cámara de su teléfono se cayó y la transmisión en directo se volvió caótica. Los espectadores oyeron a una joven gritar, seguido de imágenes borrosas del equipo de la grúa, y luego la transmisión se cortó abruptamente. Este impactante momento dejó a sus seguidores confundidos y preocupados. Poco después, se difundió la noticia del trágico fallecimiento de Xiao Qiu Mei. Resultó que mientras se grababa en modo selfie, su teléfono se cayó e intentó recuperarlo. Al hacerlo, perdió el equilibrio y cayó más de 43 metros desde la grúa, lo que lamentablemente la llevó a la muerte. Sus seguidores, devastados por la noticia, expresaron su tristeza y compartieron sus recuerdos. Desafortunadamente, los dos hijos de Xiao Qiu Mei quedaron huérfanos por esta tragedia y nunca volverían a ver a su madre. Gigi Wu. Conoce a Gigi Wu, una escaladora taiwanesa de 36 años que saltó a la fama en redes sociales como la escaladora del bikini. Conocida por sus audaces aventuras, Gigi escalaba algunos de los picos más desafiantes del mundo y se tomaba selfies en bikini una vez que alcanzaba la cima. Su estilo único le valió miles de seguidores que admiraban su audacia y sus impresionantes fotos de cientos de cumbres alrededor del mundo. En diciembre de 2019, Gigi emprendió una caminata en solitario por el Parque Nacional Yushan, hogar de las montañas más altas de Taiwán. Durante su viaje, escaló un pico de más de 4.000 metros. Tras alcanzar la cima como de costumbre, se puso un bikini para tomarse otra selfie extraordinaria. Trágicamente, en este viaje, Gigi cayó a un barranco. Afortunadamente, tenía un teléfono satelital y logró pedir ayuda. Sin embargo, el mal tiempo retrasó la operación de rescate. Conforme las horas se convirtieron en días, las duras condiciones pasaron factura y Gigi falleció tristemente por hipotermia antes de que los rescatistas pudieran llegar hasta ella. Su muerte marcó un final desgarrador para una joven que había inspirado a tantos con su espíritu aventurero y su amor por las montañas. La historia de Gigi sirve como un recordatorio aleccionador de los riesgos que conllevan las aventuras extremas, incluso para quienes tienen tanta experiencia como ella. Meenakshi Murthy y Vishnu Viswanath. Meenakshi Murthy y Vishnu Viswana, una pareja india que vive en Estados Unidos. Compartían una profunda pasión por los viajes, lo que los unió. Tras casarse, decidieron explorar el mundo en busca de los destinos más hermosos. Meenakshi, una talentosa escritora,
y Vishnu, un fotógrafo aficionado, decidieron crear un blog y una cuenta de Instagram llamados Holidays and Happy Ever Afters. Compartieron sus aventuras viajeras y fotos impresionantes y rápidamente consiguieron miles de seguidores. Este éxito les ayudó a cumplir su sueño de visitar lugares aún más impresionantes. El 30 de octubre de 2018, la pareja se encontraba en el Parque Nacional de Yosemite, California, en un lugar llamado Taft Point. Este mirador se encuentra a más de 240 metros sobre el nivel del mar y ofrece una increíble vista panorámica. Querían tomarse la selfie perfecta para capturar el momento y añadirla a su colección de hermosas fotos. Trágicamente, esta selfie sería la última. Al intentar tomar la foto, perdieron el equilibrio y cayeron por el precipicio. Tanto Meenakshi como Vishnu murieron en la caída. Antes de este trágico accidente, Meenakshi había escrito una advertencia a sus lectores sobre los peligros de tomarse selfies en lugares peligrosos. La tragedia de los selfies. El 15 de mayo, un grupo de 20 turistas emprendió un viaje en barco por un embalse en Java Central, Indonesia. El clima era soleado y todos estaban de muy buen humor, disfrutando del impresionante paisaje y tomando fotos para recordar el día. Parecía la salida perfecta, sin preocupaciones. Mientras el barco navegaba, el grupo decidió tomarse un selfie juntos. Emocionados, los 20 pasajeros se movieron al lado derecho del barco para salir en la foto. Desafortunadamente, este repentino cambio de peso hizo que el barco perdiera el equilibrio y volcara. El incidente se volvió trágico cuando 7 turistas se ahogaron en el accidente. Afortunadamente, 13 pasajeros lograron sobrevivir. Este desgarrador suceso es un duro recordatorio de los riesgos de ignorar la seguridad, incluso durante lo que parece una actividad inofensiva. Ojalá los sobrevivientes y otras personas recuerden la importancia de la precaución y lo piensen 2 veces antes de ponerse en peligro por algo tan simple como una selfie grupal. Nirupama Prajapati. El 3 de enero de 2021, Nirupama Prajapati, una joven india, decidió pasar un día soleado con sus amigas en Sundargarh, un popular lugar de picnic conocido por sus hermosos paisajes. Tras disfrutar de unas horas al aire libre, caminó hasta una cascada para refrescarse y admirar la vista. Inspirada por el impresionante entorno, Nirupama decidió tomarse una selfie para inmortalizar el momento. Trágicamente, mientras estaba cerca del borde, un hombre que se movía detrás de ella tropezó accidentalmente, haciéndole perder el equilibrio. Resbaló y cayó a las aguas turbulentas. Lo que comenzó como un día tranquilo se convirtió rápidamente en una pesadilla. El equipo de rescate buscó incansablemente durante 22 horas antes de finalmente encontrar su cuerpo en una grieta rocosa a unos 400 metros río abajo. La prematura muerte de Nirupama es otro ejemplo desgarrador de los riesgos que implica buscar la foto perfecta. Selfie de Tony Kelly desde la ventana. Tony Kelly, un trotamundos e influencer neozelandés de 20 años, era un apasionado de explorar el mundo y compartir sus aventuras con sus miles de seguidores. La joven y llena de vida soñaba con visitar todos los países, capturando sus viajes en impresionantes selfies. Sus fotos mostraban sus viajes a lugares emblemáticos, desde el Festival de Música Electric Picnic en Irlanda hasta California, el Big Ben y Trafalgar Square. En noviembre de 2017, durante una visita a Londres, Tony decidió tomarse un selfie desde la ventana de su habitación de hotel en el 2º piso. Trágicamente, en su intento por capturar la foto perfecta, perdió el equilibrio y se cayó. A pesar de ser trasladada de urgencia al hospital, Tony falleció a causa de graves lesiones cerebrales. Su repentina y desgarradora muerte marcó el fin de sus vibrantes sueños de viajar. En un último acto de bondad, la familia de Tony donó sus órganos, asegurando que su legado perdurara al brindar a otros una segunda oportunidad de vida. Su historia sirve como un conmovedor recordatorio para priorizar la seguridad incluso al buscar los momentos más memorables de la vida. Un inglés deficiente. Lo que se suponía que serían unas vacaciones divertidas se convirtió en una tragedia desgarradora para Vera Moll, de 17 años. Mientras practicaba puenting en el norte de España, un simple error de idioma le costó la vida.
El instructor, cuyo nombre no se ha revelado, le estaba dando instrucciones a Vera antes de que saltara. Sin embargo, debido a su mal inglés, le dijo que no saltara, pero ella lo entendió mal como «ahora salta». Creyendo que tenía luz verde, saltó del puente. Vera tenía una cuerda elástica atada a los tobillos, pero había un problema grave. No estaba bien sujeta. Cuando llegó el momento de que la cuerda la detuviera, falló y perdió la vida trágicamente. El error no terminó con la falta de comunicación. Las autoridades descubrieron más tarde que Vera ni siquiera estaba legalmente autorizada para hacer puenting en España, ya que la edad mínima es de 18 años. Además, el puente donde se realizaban los saltos no estaba autorizado para la actividad. Ahora, el instructor enfrenta cargos de homicidio por negligencia, por no asegurarse de que Vera estuviera bien sujeta y por no verificar su identificación. Este trágico caso pone de relieve la importancia de una comunicación clara, especialmente en los deportes extremos, donde la seguridad lo es todo. Un pequeño malentendido se convirtió en una pérdida devastadora, un doloroso recordatorio de por qué cada detalle importa en materia de seguridad. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. La cuerda se rompió. Se supone que el puenting es una aventura emocionante, pero para Adam Esteves Gómez Díaz Martins, de 25 años, terminó en tragedia. Su salto en Antonio Díaz, Brasil, salió terriblemente mal cuando la cuerda del puenting se rompió en el aire, lanzándolo a una caída de 90 metros hacia Sumu RTE. Los testigos dicen que justo cuando Adam llegó al punto más bajo de su salto, cuando se suponía que la cuerda debía atraparlo y rebotarlo, falló. En lugar de un emocionante viaje, cayó directamente al suelo. Las autoridades aún no han confirmado la causa exacta de la muerte, pero quienes presenciaron el accidente creen que la cuerda rota fue la culpable. Para colmo, no se ha identificado a la empresa responsable del salto y no está claro si se implementaron las medidas de seguridad adecuadas. Lo que sí se sabe es que, según se informa, Adam pagó solo $7 por la experiencia, un precio sorprendentemente bajo para algo que debería haberse gestionado con cuidado. Adam no solo buscaba emociones fuertes, también era un técnico informático trabajador, con su propia empresa y coche que se labraba un futuro exitoso. Su repentina muerte fue devastadora para sus amigos y familiares, quienes lo consideraban el orgullo de su hogar. Lamentablemente solo quería experimentar la adrenalina del puenting. En cambio, un trágico accidente truncó su vida, recordándonos lo importante que es confiar solo en las organizaciones más seguras y con mejor reputación al participar en deportes extremos. Cordón en el trasero. A algunos les encantan las emociones fuertes, pero un temerario ruso llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. En lugar de sujetarse el cordón elástico a los tobillos como cualquier persona, decidió engancharlo a los piercings de su trasero. Sí, has leído bien. Literalmente hizo puenting usando ganchos metálicos que se le clavaban en la piel. Esta alocada acrobacia tuvo lugar en el tejado de un almacén abandonado en San Petersburgo. El hombre se ató la cuerda elástica a múltiples piercings en las nalgas y luego dio el salto, lanzándose 15 metros hacia el suelo de hormigón. Como se imaginarán, en cuanto la cuerda se tensó, soltó un grito que probablemente hizo que todos a 1,5 kilómetros se cuestionaran sus decisiones vitales. Se balanceaba como un péndulo humano, suspendido solo por los piercings. Y sí, fue tan doloroso como parece. Entonces, ¿por qué lo hizo? Según él, quería experimentar toda la gama de sensaciones de dolor. La señal equivocada. Se supone que el puenting es una descarga de adrenalina, pero para Yesenia Morales, de 25 años, terminó en tragedia. Ella y su novio habían viajado a un popular lugar de salto en el norte de Colombia para su primera experiencia de bungee. Emocionados pero nerviosos, formaron fila, listos para dar el salto. Su novio iba delante de ella en la fila. Al subir a la plataforma, el personal le dio la señal para saltar. Pero en un desgarrador error, Yesenia creyó que la señal era para ella. Sin darse cuenta de que nadie le había asegurado una cuerda elástica a los tobillos, saltó del puente. En ese momento, probablemente esperaba sentir la tensión de la cuerda tirando de ella hacia arriba. En cambio, estaba en caída libre sin que nada la detuviera.
Su novio, aún de pie en la plataforma, solo pudo observar horrorizado cómo se desplomaba. Corrió para intentar ayudarla, intentando desesperadamente practicarle RCP, pero no pudo hacer nada. El accidente fue un trágico caso de falta de comunicación que convirtió lo que debería haber sido una experiencia emocionante en una pérdida inimaginable. Literalmente, caer al agua. Rishi Babeja buscaba una descarga de adrenalina, pero lo que encontró fue una pesadilla. Mientras saltaba puenting en Tailandia, se desplomó hacia el agua a una asombrosa velocidad de 128 kilómetros por hora, esperando el momento en que la cuerda lo volviera a levantar. Ese momento nunca llegó. En lugar de rebotar, Rishi siguió cayendo al agua con una fuerza aterradora. Básicamente, realizó el panzazo más doloroso del mundo, golpeando la superficie con tanta fuerza que los médicos compararon posteriormente sus lesiones con las de una víctima de un accidente de coche. Milagrosamente, sobrevivió sin traumatismo cráneoencefálico, pero los daños fueron graves. Se rompió el bazo, colapsó ambos pulmones y sufrió graves hematomas tras ser rescatado del agua. Pasó un mes recuperándose en un hospital de Bangkok antes de estar lo suficientemente estable como para regresar a su hogar en Inglaterra. Rishi estaba de viaje de mochilero cuando decidió aceptar el reto del puenting. Se unió a un grupo de viajeros con la esperanza de vivir una experiencia inolvidable. Desafortunadamente, eso fue exactamente lo que tuvo, pero por las razones equivocadas. La cuerda del puenting se le resbaló de los tobillos a mitad del salto, convirtiendo lo que debería haber sido una aventura emocionante en una experiencia cercana a la muerte. Una cosa es segura: caía 100 metros al suelo. Imagínate lanzarte desde una cascada impresionante y que la cuerda del puenting se rompa en el aire. Eso es exactamente lo que le pasó a Erin Langworthy, una joven estudiante australiana de 20 y tantos años. Había viajado a las Cataratas Victoria, la cascada más grande del mundo, para lo que se suponía que sería una aventura emocionante. En cambio, se convirtió en una pesadilla. Das el salto esperando rebotar, pero en cambio, caes en caída libre 100 metros directamente al caudaloso río Zambeze. El agua no solo corre, está lleno de rápidos y, cocodrilos. De alguna manera sigues consciente, pero hay un problema. La cuerda elástica rota sigue enrollada en tus tobillos, lo que hace casi imposible nadar. Cada vez que intentas mantenerte a flote, el peso de la cuerda te arrastra hacia abajo. Luchas por desenredarte, luchando contra la corriente y tratando de evitar convertirte en la presa de un cocodrilo. Contra todo pronóstico, finalmente logras liberar tus piernas y nadas hasta la orilla, jadeando. Llega la ayuda y te llevan de urgencia al hospital. Milagrosamente, solo pasas una semana recuperándote. Claro, tienes una clavícula fracturada, daño pulmonar y un montón de moretones, pero considerando lo que acabas de pasar, tienes muchísima suerte. Y aquí viene lo más loco. De hecho, te planteas volver a intentarlo. Ojalá la próxima vez la cuerda aguante. El cerdo saltando en bungee. En 2020, un parque temático chino desató la indignación mundial tras obligar a un cerdo a hacer bungee jumping. Sí, has leído bien. En lugar de celebrar su nueva atracción de bungee de forma normal, decidieron atar a un cerdo vivo y lanzarlo desde una torre. Como te puedes imaginar, la gente no estaba contenta. La perturbadora acrobacia comenzó con 2 hombres cargando al pobre cerdo, que pesaba unos 74 kilogramos, hasta lo alto de la plataforma de bungee. Para colmo, lo vistieron con una capa morada, como si eso hiciera la situación menos terrible. Entonces, sin dudarlo, engancharon al cerdo a las cuerdas elásticas y lo empujaron por el borde. Cualquiera que tuviera la mala suerte de ver el video podía oír al cerdo chillar de miedo mientras se desplomaba. Sobrevivió al salto, pero lamentablemente ese no fue el final de su sufrimiento. En lugar de dejarlo vivir, el parque lo envió directamente a un matadero. La reacción fue inmediata y brutal. Personas de todo el mundo condenaron al parque por su crueldad. Las redes sociales estallaron en indignación, calificando la maniobra de repugnante e inhumana. Muchos se preguntaron por qué alguien pensaría que era una buena idea en primer lugar. Accidente extraño.
cuando un hombre aparentemente saltó de un estacionamiento en East Village. Imagina caminar por la calle, disfrutando de una tarde tranquila con tu cita, cuando de repente algo o alguien cae del cielo. Eso fue lo que le sucedió a Taylor Cayley, una mujer en San Diego, un lunes por la noche. Poco después de las 7 p.m., estaba paseando cerca de un estacionamiento en la 10ª Avenida cuando, sin previo aviso, un hombre cayó desde lo alto del edificio y aterrizó sobre ella. Es difícil siquiera imaginar la conmoción de lo que sucedió después. El hombre, de entre 20 y 30 años, se cayó del techo del estacionamiento. Nadie sabe con certeza si se cayó accidentalmente, saltó o fue empujado, pero independientemente del motivo, su caída tuvo un desenlace trágico. Taylor, que caminaba con su cita, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. La fuerza con la que el hombre cayó sobre su cabeza fue suficiente para causarle un traumatismo contundente, y a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, no se pudo salvar. Fue declarada muerta en el lugar. Fue un accidente extraño que nadie podría haber predicho. La vida de Taylor fue arrebatada en un instante por una persona que caía, casi como si un yunque hubiera caído del cielo. El hombre que cayó permanece sin identificar y la causa de su caída aún se desconoce. Una carrera fatal. Los Juegos Olímpicos han sido durante mucho tiempo un escenario para un atletismo increíble, pero a principios del siglo XX estaban muy lejos de los eventos altamente regulados y conscientes de la seguridad que conocemos hoy. Los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912, en particular, fueron una dura prueba de resistencia, en la que los atletas, muchos de ellos aficionados, se esforzaron al máximo sin tener en cuenta los peligros a los que se enfrentaban. Entre ellos estaba Francisco Lázaro, un humilde carpintero de Portugal que corría maratones en su tiempo libre. Después de ganar 3 títulos nacionales, se ganó el honor de representar a su país en su primera participación olímpica. En un momento de inmenso orgullo, llevó la bandera portuguesa durante la ceremonia de apertura, sin saber que su sueño olímpico pronto daría un giro trágico. El maratón, que se celebró el 14 de julio, estaba destinado a ser una competición brutal. Estocolmo estaba en medio de una intensa ola de calor, con temperaturas que superaban con creces lo que la mayoría de los corredores estaban preparados para soportar. De los 95 atletas inscritos para la carrera, solo 68 tomaron la línea de salida, una señal de que muchos ya intuían que las condiciones serían duras. El recorrido en sí era ligeramente más corto que el maratón olímpico anterior, ya que medía 40 km en lugar de los 42 habituales. El calor extremo anuló la ventaja de la distancia más corta. Lázaro, con el dorsal 518, comenzó fuerte pero se negó a moderar su ritmo a pesar del calor sofocante. A los 30 kilómetros se desplomó inconsciente. Cuando lo encontraron, su temperatura corporal había alcanzado los 41 grados centígrados. A pesar de la atención médica urgente, falleció a la mañana siguiente. La autopsia reveló que había cubierto su piel con cera, impidiendo la sudoración natural, y padecía una afección cardíaca no diagnosticada. Esta combinación resultó letal. Sus últimas palabras, «ganaré o moriré en el intento», quedaron como un sombrío recordatorio de los riesgos del deporte de élite. El último viaje de Bahman Golbarnesad. Para muchos atletas, los Juegos Paralímpicos simbolizan la resistencia, la perseverancia y el triunfo del espíritu humano. Pocos encarnaron esto más que Bahman Golbarnesad, el único ciclista iraní que compitió en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Su viaje al escenario mundial fue todo menos ordinario. Veterano de la guerra entre Irán e Irak, ya había sobrevivido a dificultades inimaginables. 3 años después de pisar una mina terrestre y perder su pierna izquierda, Golbarnesad se negó a dejar que el destino lo definiera. En cambio, se dedicó al deporte profesional y canalizó su determinación en el levantamiento de pesas. Su incansable impulso le valió la asombrosa cantidad de 12 medallas de oro y 1 de plata. Pero su historia no terminó allí. Una lesión en el hombro en 2006 lo obligó a dejar atrás el levantamiento de pesas, pero su espíritu competitivo nunca se apagó. En busca de un nuevo desafío, se pasó al ciclismo,
un deporte que no solo requería resistencia física, sino también fortaleza mental. Exactamente una década después, representó con orgullo a Irán en los Juegos Paralímpicos de Río, compitiendo en la categoría C4, una clasificación para atletas con discapacidades en las extremidades. La ruta de ciclismo atravesaba empinadas montañas que desafiaban incluso a los más expertos. Durante un peligroso descenso, Golbarnehad perdió el control y se estrelló contra una roca. A pesar del casco protector, sufrió una grave lesión en la cabeza. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente, pero su corazón se detuvo camino al hospital. El atleta paralímpico y héroe de guerra, que había superado tantos obstáculos en su vida, falleció dejando a su hijo huérfano, quien ya había perdido a su madre por cáncer. Su muerte recordó que incluso los atletas más fuertes son vulnerables, especialmente en deportes de alta velocidad. Un vuelo interrumpió la trágica caída de Ignaz Steffson. Los Juegos Olímpicos han sido durante mucho tiempo un escenario para un talento extraordinario, no solo en los deportes tradicionales, sino también en demostraciones revolucionarias de habilidad e innovación. Uno de esos pioneros fue el aviador austríaco Ignaz Steffson, un pionero en el campo del vuelo sin motor. En una época en la que los cielos aún eran en gran parte inexplorados, se atrevió a volar sin motor, dominando el arte de aprovechar el viento. Sus vuelos pioneros sobre Viena después de la Primera Guerra Mundial demostraron la existencia de corrientes térmicas, un descubrimiento esencial que daría forma al futuro de la aviación. Su brillantez en el aire le valió un prestigioso puesto al frente del equipo de planeadores de Austria en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. El 3 de agosto, miles de espectadores se reunieron para presenciar el vuelo de demostración de Steffson, esperando ver una exhibición impecable de precisión y control. El evento tenía como objetivo mostrar la elegancia del vuelo sin motor, una disciplina que no solo requiere dominio técnico, sino también una comprensión profunda de las fuerzas invisibles de la naturaleza. Sin embargo, antes de la actuación oficial, Steffson decidió realizar un vuelo de práctica, un ensayo final para garantizar la perfección. Se elevó a los cielos en su planeador monoplaza, Ronsperber, maniobrando con gracia mientras probaba las condiciones del viento. Pero entonces, en un instante, todo cambió. Sin previo aviso, una de las alas de su aeronave falló. La integridad estructural del planeador cedió, lo que lo envió a una caída libre aterradora. La multitud observó con horror cómo el veterano aviador se precipitaba hacia la tierra. Con reflejos perfeccionados a través de años de experiencia, Steffson hizo todo lo posible para sobrevivir. Desplegó su paracaídas, esperando que frenara su rápido descenso. Pero a solo 700 metros sobre el suelo, no hubo tiempo suficiente para que el paracaídas se abriera por completo. El otrora piloto magistral, que había conquistado los cielos en innumerables ocasiones, ahora estaba a merced de la gravedad. En cuestión de segundos, se estrelló contra el suelo y el impacto resultó fatal. A pesar de su habilidad, conocimiento y experiencia, el trágico final de Steffson fue un triste recordatorio de que incluso los atletas y pioneros más experimentados no son inmunes al desastre. Su muerte provocó una conmoción en la comunidad olímpica, truncando el legado de un hombre que había dedicado su vida a superar los límites del vuelo. En un deporte en el que la altitud y la precisión lo significaban todo, un fatídico fracaso lo arruinó todo en un instante. La muerte que cambió los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos están destinados a celebrar la resistencia humana, pero a veces la búsqueda de la grandeza empuja a los atletas más allá de sus límites, a veces con consecuencias fatales. Cuando comenzaron los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, nadie imaginó que sería testigo de una de las muertes más controvertidas y trágicas de la historia olímpica. El ciclista danés Knud Enemark Jensen estaba entre los mejores de su país, compitiendo en la agotadora contrarreloj por equipos de 100 kilómetros. Pero en el segundo día de los Juegos, en el abrasador calor italiano, el sueño olímpico de Jensen dio un giro aterrador.
Las temperaturas se dispararon a casi 40 grados centígrados ese día, convirtiendo la carrera en ruta en una prueba de resistencia más allá de la imaginación. Desde el principio, Jensen no se sentía en su mejor momento. Pero abandonar no era una opción para él y sus compañeros de equipo. Retirarse significaba la descalificación para todo el equipo danés. Tenían que seguir adelante sin importar el costo. Sin embargo, el calor brutal estaba pasando factura. Uno de los compañeros de equipo de Jensen se desplomó por un golpe de calor, dejando solo 3 ciclistas para terminar la carrera. Jensen, que ya estaba en apuros, sabía que tenía que seguir adelante. A medida que avanzaba la carrera, la condición de Jensen empeoró. Se mareó y comenzó a perder el control de su bicicleta. Sus compañeros de equipo, desesperados por mantenerlo en marcha, se agarraron a su camiseta para mantenerlo en posición vertical, salpicándolo con agua en un intento de enfriarlo. Por un breve momento, pareció ayudar hasta que lo soltaron. En el momento en que lo soltaron, Jensen se desplomó, se estrelló contra el pavimento abrasador y se golpeó la cabeza. Perdió el conocimiento al instante. Sus compañeros de equipo corrieron a su lado al darse cuenta de la gravedad de la situación y pidieron ayuda médica. Jensen fue llevado rápidamente a una carpa militar cercana a la línea de meta, donde los médicos intentaron reanimarlo. Pero lo que sucedió después sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes de su trágica muerte. A pesar de su temperatura corporal peligrosamente alta, no se hicieron esfuerzos inmediatos para enfriarlo. Para empeorar las cosas, la carpa en sí era sofocante, alcanzando unos insoportables 50 grados Celsius o 122 grados Fahrenheit. Durante 2 horas agonizantes, Jensen permaneció inconsciente en el calor opresivo. Bastien Palmier era un francés de 33 años, lleno de energía y entusiasmo. En noviembre de 2019, decidió viajar a Tailandia con el objetivo de recrear las impresionantes fotos de sus ídolos de Instagram. Quería capturar la belleza de los templos, las ruinas antiguas y las playas tropicales del país. Con su teléfono en mano, Bastien se tomó una y otra vez, cada una más hermosa que la anterior. Su aventura lo llevó a las famosas cascadas de Nam Wang en la isla de Koh Samui, conocidas por ser uno de los lugares más fotografiados de Tailandia. Aunque las autoridades locales habían colocado señales de advertencia y un cordón de seguridad para mantener a los turistas alejados del peligroso borde de la cascada, Bastien ignoró estas precauciones. Decidido a tomar la selfie perfecta, saltó la barrera y posó cerca del borde esperando la mejor foto. Lamentablemente, al intentar tomar la foto, resbaló y cayó. Esta tragedia nos recuerda los peligros de arriesgarse en las fotos para redes sociales. El precio de la foto perfecta. En julio de 2019, Daniel Mee y Jaden Dolman, una pareja inglesa de 20 y 25 años, viajaron a España para una escapada soleada al Mediterráneo. Eligieron el balneario de Punta Prima en Alicante para disfrutar de sus playas doradas, nadar en sus aguas cristalinas y disfrutar de noches vibrantes llenas de paseos y fiestas. Una noche, durante un paseo por la playa, se toparon con un lugar espectacular, un sendero elevado que ofrecía impresionantes vistas del océano. Cautivados por el paisaje, decidieron hacerse una selfie para inmortalizar el momento. Buscando la foto perfecta, saltaron la barandilla de seguridad para acercarse a la orilla. Trágicamente, la decisión resultó fatal. Ambos hombres perdieron el equilibrio y cayeron más de 12 metros. Daniel murió instantáneamente en el lugar y Jaden sucumbió a sus heridas al día siguiente en el hospital. La pérdida de la joven pareja devastó a sus amigos y los dejó sumidos en el duelo por vidas truncadas trágicamente por riesgos innecesarios. Esta desgarradora historia sirve como recordatorio para priorizar la seguridad sobre la captura de la foto perfecta. El hombre de la foto, no tan inocente, es Harold Agnew, un físico estadounidense que jugó un papel clave en la historia mundial, aunque no de la forma que cabría esperar por su semblante radiante. En sus manos, eso no es una caja de picnic, es el núcleo de plutonio de Fat Man, la bomba nuclear lanzada sobre Nagasaki en 1945. Este único objeto causaría uno de los eventos más catastróficos de la historia de la humanidad
aniquilando a más de 80 personas. La foto fue tomada en la isla de Tinian, una base clave para el ultrasecreto Proyecto Alberta, responsable del ensamblaje y la entrega de la bomba. Lo que hace que esta imagen sea realmente escalofriante es la informalidad con la que todos se ven. Si no lo supieras, podrías pensar que estaban recreando una escena militar o preparándose para un ejercicio divertido, no preparando el escenario para una destrucción inimaginable. Harold no solo participó en la construcción de la bomba, sino que también estaba en el aire cuando ocurrió. Volando en el Great Artist, un avión de observación científica que seguía al infame Enola Gay, Harold capturó imágenes conmovedoras de las consecuencias a través de su lente. La devastación quedó al descubierto. Un registro inolvidable del caos desató esa sonrisa radiante en la foto. Sí, ahora se siente mucho más pesado. Las hermanas Webster tomándose un selfie a veces pueden salir mal por la mala iluminación, pero normalmente eso es todo. Sin embargo, para esa Ricker, Kelsey Webster y la hermana menor de Kelsey, Savannah, las cosas dieron un giro trágico. Durante una selfie que se tomaron en el cañón Spanish Fork de Utah en octubre de 2011, las tres chicas disfrutaban de un paseo cuando de repente oyeron un ruido sordo. Miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que venía un tren. Emocionadas, decidieron tomarse una selfie junto a las vías mientras el tren pasaba. Savannah publicó la foto en Facebook, pero sería lo último que haría. Estaban tan absortas en el momento y en el fuerte sonido del tren que no se dieron cuenta de que otro tren venía en dirección contraria. El conductor del segundo tren las vio y tocó la bocina con todas sus fuerzas durante 12 segundos de angustia. Intentó advertirles, pero ya era demasiado tarde. Los trenes viajan a velocidades tan altas que tardan mucho en detenerse, incluso en una emergencia. El segundo tren iba a 63 kilómetros por hora y, aún así, no logró detenerse a tiempo. Las chicas no lo oyeron venir y no pudieron escapar. Tras el accidente, se encontró la última foto de las chicas. Es inquietante porque se pueden ver los faros del segundo tren en la esquina superior de la imagen, un escalofriante recordatorio de lo cerca que estuvieron del peligro sin darse cuenta. Este trágico suceso no solo devastó a las familias de las niñas, sino que también afectó al personal del tren, que tuvo que lidiar con las consecuencias de un accidente tan terrible. Chris Kremers y Lisanne Froon. Viajar por el mundo es una aventura increíble. Y eso es exactamente lo que buscaban las estudiantes holandesas Chris Kremers y Lisanne Froon. Cuando fueron a Panamá a principios de 2014, planearon hacer senderismo, explorar e incluso ser voluntarias enseñando a niños locales. Todo sonaba perfecto. A primera vista todo parecía estar bien. Incluso hay una foto de ellas sonriendo durante su caminata del 1 de abril, justo después de salir de la casa de su familia anfitriona en el pueblo montañoso de Boquet. Llevaron al perro de la familia a pasear por los senderos forestales cercanos, pero más tarde ese día, el perro regresó solo a casa. Las chicas no regresaron esa noche, y cuando se perdieron una excursión a pie a la mañana siguiente, se dio la alarma. Comenzó una búsqueda masiva, recorriendo el bosque a fondo, pero durante semanas no se encontró ni rastro de Chris ni de Lisanne. 10 semanas después, una mujer de la zona entregó una mochila que había encontrado junto a la orilla de un río. Dentro había objetos personales, sus teléfonos y la cámara de Lisanne. Lo que descubrieron los investigadores fue inquietante. Las chicas habían intentado llamar a los servicios de emergencia 77 veces, pero la densa selva bloqueó todas las llamadas menos una, que duró solo 2 segundos. Para el 11 de abril, ambos teléfonos estaban sin batería. La cámara reveló detalles inquietantes. Las primeras fotos eran alegres, pero con el paso del tiempo, sus expresiones se tornaron serias. 7 días después de su desaparición, aparecieron una serie de fotos nocturnas, imágenes del bosque, marcadores improvisados y lo que parecía la parte posterior de la cabeza de Chris. Faltaba la foto 509, tomada entre las imágenes diurnas y nocturnas, eliminada. ¿Quién la tomó y por qué? Incluso se sospechó de un guía turístico local, pero no había pruebas suficientes. Entonces, ¿qué les pasó realmente a Chris y Lisanne? ¿Fue simplemente un trágico accidente?
¿O la selva esconde secretos más oscuros? ¿Qué opinas? Un detalle inquietante destacaba. En 2016, un usuario de Reddit llamado Sliced Up Beef compartió una historia escalofriante en R-Creepy. Ella y una amiga habían ido de excursión al Pico Dundas en Hamilton, Ontario, inspiradas por una foto que el primo de su amiga había publicado unos días antes. La foto mostraba a la prima de pie en el mirador panorámico que dominaba dramáticamente el valle. Naturalmente, Sliced Up Beef y su amiga quisieron recrear el momento. Subieron a la cima, se tomaron sus propias fotos y no le dieron importancia hasta un mes después. Fue entonces cuando su amiga la contactó con noticias inquietantes mientras comparaba sus fotos con las de sus primos. Al principio notó algo extraño. Muy por debajo del borde del sendero, donde el acantilado era empinado y parecía imposible mantenerse en pie, parecía haber una figura alta y delgada. Estaba de pie, extrañamente erguida, mimetizándose misteriosamente con el fondo rocoso. Aún más espeluznante, parecía no tener rostro. La figura no aparecía en ninguna otra foto tomada desde ángulos similares y los dos no lograban entender qué estaban viendo. Tragedia en el rugby. A principios de la década de 1920, Jack Trice hizo historia al convertirse en el primer deportista afroamericano en competir para la Universidad Estatal de Iowa, conocida entonces como Iowa State College. Como tacleador decidido y poderoso, jugó con un nivel de habilidad y pasión que rápidamente lo convirtió en un jugador destacado en el campo. El compromiso de Trice con la excelencia y su capacidad para inspirar a sus compañeros de equipo reflejaban su profundo amor por el juego. Sin embargo, su prometedor futuro se vio trágicamente truncado durante su segundo partido universitario contra la Universidad de Minnesota. Al principio del partido, Trice sufrió una lesión en la clavícula, una lesión que habría dejado fuera de juego a la mayoría de los jugadores. Pero Trice estaba decidido a continuar. Eligió jugar a pesar del dolor, impulsado por su sentido de responsabilidad hacia su equipo. Pero el destino volvería a atacar cuando, después de intentar un tackle, fue pisoteado por 3 jugadores rivales mientras intentaba bloquear el camino a sus compañeros de equipo, asegurándose de que pudieran hacer el tackle crítico. La violenta colisión provocó graves lesiones internas que lo cambiarían todo. Después del incidente, Trice fue llevado de urgencia al hospital. Sus compañeros de equipo y entrenadores tenían esperanzas de que lo autorizaran a regresar con el equipo. Pero solo 2 días después, Trice falleció a causa de las devastadoras heridas, dejando a toda la comunidad en estado de shock. Tenía solo 21 años. La vida y la muerte prematura de Jack Trice resonaron mucho más allá del campo de fútbol. Su historia no solo habla de las duras realidades de los deportes, sino de la experiencia humana compartida que nos recuerda que la vida y sus pruebas superan todas las barreras, especialmente las raciales. El legado de Trice es un poderoso recordatorio de que todos viajamos juntos por la vida, enfrentamos desafíos y, en última instancia, dejamos una marca. Independientemente de la raza o el origen, su historia sigue siendo un testimonio de coraje, sacrificio y el espíritu perdurable de unidad. El recuerdo de Jack Trice sigue vivo, no solo en los pasillos de la Universidad Estatal de Iowa, sino en los corazones de todos los que creen en la perseverancia y el poder de superar los obstáculos. No importa cuán insuperables puedan parecer, su vida y sus sacrificios son un recordatorio duradero de que los deportes son más que juegos. Son plataformas para la conexión, la comprensión y la ruptura de barreras. Montador de toros. Lane Frost. Desde el principio, la conexión de Lane Frost con el mundo del rodeo parecía predestinada. De niño, ya montaba terneros lecheros, mostrando una aptitud natural para el deporte que definiría su vida. Después de la escuela secundaria, dio el salto a la monta de toros profesional y su carrera floreció rápidamente. A lo largo de su tiempo en la arena, Frost acumuló numerosos títulos, convirtiéndose en una de las estrellas más brillantes del deporte. En 1989, se encontró en el Cheyenne Frontier Days Rodeo en Wyoming, compitiendo en un poderoso toro Brahma llamado Taken Care of Business. La monta de Lane fue impresionante. Completó una actuación de 85 puntos, pero el desastre se produjo después de que se desmontó.
El toro, furioso y agitado, se dio la vuelta y golpeó a Frost con sus cuernos, causándole lesiones internas catastróficas. A pesar de la atención médica inmediata, Lane sucumbió a sus heridas poco después de ser trasladado de urgencia al hospital. Su muerte prematura conmocionó a la comunidad del rodeo y dejó un vacío en los corazones de los fanáticos y los competidores. El trágico fallecimiento de Lane se convirtió en un punto de inflexión para el deporte, lo que llevó a los funcionarios a hacer obligatorio el uso de equipo de protección para los jinetes, asegurando que ningún otro atleta enfrentaría un destino así sin la protección adecuada. En 2017, el legado de Lane Frost fue honrado aún más cuando fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama de la Monta de Toros, un testimonio de su impacto duradero en el deporte. Su historia de coraje, resiliencia y talento inigualable trascendió la arena y dejó una marca indeleble en todos los que lo conocieron. A menudo se dice que la verdadera riqueza se mide por cuánto se ama a una persona. Y si eso es cierto, Lane Frost fue sin duda uno de los hombres más ricos que jamás haya montado un toro. La trágica muerte de la dama boxeadora. Becky Cerlantis era una mujer de muchos talentos, conocida no solo por su carrera como profesora universitaria, sino también por su pasión y habilidad en varios deportes. Se destacó en artes marciales, natación sincronizada, patinaje sobre hielo y boxeo, donde se había ganado una reputación como una feroz competidora. Como boxeadora de peso ligero, Cerlantis ya había ganado un título regional de guantes de oro en 2002, consolidando su lugar en el mundo de los deportes de combate. Sin embargo, en 2005 regresó al ring para lo que se suponía que sería su pelea final, su pelea de retiro en el Campeonato Femenino Senior de Boxeo del estado de Colorado. Lo que se suponía que sería un momento de triunfo pronto se convertiría en una tragedia inimaginable. En el tercer asalto del combate, Cerlantis se encontró enfrentándose a su oponente, Heather Schmitz. Después de un poderoso golpe en la sien izquierda, Cerlantis quedó inconsciente. El impacto fue devastador y a pesar de la atención médica inmediata, nunca recuperó la conciencia. Trágicamente, falleció al día siguiente debido a un traumatismo contundente. La muerte prematura de Becky Cerlanti marcó un momento sombrío en la historia del deporte, ya que se convirtió en la primera boxeadora en perder la vida en un combate sancionado por los Estados Unidos. Su muerte conmocionó a la comunidad del boxeo y desencadenó una importante conversación sobre los riesgos y los protocolos de seguridad en los deportes de combate, en particular para las mujeres. El legado de Becky, tanto como atleta dedicada como educadora querida, seguirá inspirando a otros a superar los límites y al mismo tiempo servirá como un sombrío recordatorio de la naturaleza frágil de la vida en el ring. Y eso nos lleva al final del video de hoy sobre las tragedias más horribles de la historia olímpica. Estos momentos desgarradores nos recuerdan los riesgos que enfrentan los atletas en busca de la gloria y lo frágil que puede ser la vida incluso en medio de la competencia. El hombre agachado. Una mañana de febrero de 2015, Dalen Pua, de 17 años, le dijo a su familia que iba a hacer senderismo por un famoso sendero en Oahu, Hawái. Parecía un reto emocionante, pero lamentablemente nunca más se volvió a ver a Dallon. En ese momento, Dylan estaba visitando a su abuela, quien intentó advertirle sobre los peligros del sendero. Aún así, decidió intentarlo. ¿Su destino? Las escaleras Haiku, también conocidas como la escalera al cielo. Este empinado sendero de 4.000 escalones serpentea por la cordillera Koalau y tiene una estrechez de hasta 45 centímetros en algunos tramos. Un paso en falso podría significar una caída mortal de 600 metros. Y técnicamente ha estado cerrado al público desde 1987. Daelan no se desanimó. Partió decidido y al principio todo parecía ir bien. Incluso envió fotos a su familia mientras subía. Pero alrededor de las 11 de la mañana de ese día, las actualizaciones cesaron. Al no regresar Dallin, su familia reportó su desaparición y comenzó una búsqueda masiva. El Departamento de Bomberos de Honolulu, voluntarios locales, drones e incluso la Marina de los Estados Unidos se unieron a la iniciativa. Durante días recorrieron las montañas, pero para el 3 de marzo,
5 días después, seguían sin haber rastro de él. La búsqueda oficial se suspendió, aunque algunos voluntarios siguieron buscando. Entonces, la familia de Dahlen examinó con más atención una de las últimas fotos que envió. Fue entonces cuando notaron algo escalofriante al fondo de la imagen. Agazapado entre los arbustos, parecía haber un hombre. ¿Era solo otro excursionista? ¿O podría haber estado siguiendo a Dahlen? Algunos se preguntan si Dahlen tomó la foto para obtener evidencia o para ahuyentar a este hombre misterioso. Escalofriante, ¿verdad? Para colmo, los excursionistas reportaron haber escuchado débiles gritos de auxilio. El 2 de marzo, oyeron a alguien gritar: «¡Ayúdenme! ¡Estoy aquí abajo!». David A. Johnston. En esta foto, David A. Johnston luce despreocupado, con las piernas estiradas, una sonrisa en el rostro y un cuaderno en la mano. El clima soleado lo hace parecer despreocupado, pero tan solo 13 horas después, desapareció del mapa. Nacido en Illinois, Johnston sentía una pasión por la geología que lo llevó a graduarse con honores en 1971. Posteriormente obtuvo un doctorado en la Universidad de Washington y se interesó profundamente por los volcanes. En 1978 se unió al Servicio Geológico de Estados Unidos, donde su trabajo consistía en monitorear las señales de actividad volcánica. En 1980, el Monte Santa Elena, un enorme volcán de 2.590 metros en Washington, mostró signos de vida tras un terremoto de magnitud 4,2. Fue el primer terremoto en 123 años que sacudió la montaña. Johnston se involucró rápidamente, centrándose en los estudios de gases volcánicos. Era tan dedicado que a veces se aventuraba al cráter activo para realizar experimentos. El 18 de mayo de 1980 sería su último día. Esa mañana, Johnston estaba destinado en el observatorio Coldwater 2, a unos 8,8 kilómetros del volcán. Justo el día anterior, había sustituido a su asistente, Harry Glicken, y fue fotografiado con su habitual desenfado. Pero las cosas darían un giro trágico. A las 8:32 am, el monte Santa Elena entró en erupción. Las últimas palabras de Johnston se enviaron en una transmisión a Washington. «Vancouver, Vancouver, esto es todo», decía. Habló con emoción, no con miedo. La erupción desató deslizamientos de roca y hielo, y gases calientes y magma salieron disparados a una increíble velocidad de 480 kilómetros por hora. En tan solo 6 minutos, un área de 587 kilómetros cuadrados, aproximadamente 10 Manhattans, se convirtió en un páramo yermo. Johnston nunca fue encontrado. Trágicamente, otras 56 personas perdieron la vida ese día, pero la cifra podría haber sido mayor. Johnston, junto con otros científicos, ayudó a mantener la zona alrededor del volcán cerrada al público antes de la erupción, probablemente salvando muchas vidas. Hoy, Johnston es recordado como un héroe en el estudio de los volcanes. El sitio de Coldwater 2 ha sido renombrado Johnston's Ridge en su honor, un tributo a la valentía y dedicación que demostró en sus últimos momentos. Superando a los jóvenes demonios, ¿alguna vez has tomado una foto y luego has notado algo extraño en ella? Apuesto a que no. Pero si le preguntas a Joe Martinez de Colorado, definitivamente sí. En 1999, Joe y su esposa, Patty, estaban en la fiesta del 50 aniversario de un familiar. Posaron juntos para una foto y todo parecía normal. Disfrutaron de la fiesta y continuaron con sus vidas, sin pensarlo 2 veces. Pero 8 años después, en 2007, Joe y Patty estaban hojeando su viejo álbum de fotos cuando encontraron esa foto. Algo les llamó la atención. ¿Lo ven? Justo detrás del hombro izquierdo de Joe, parece haber una extraña cara de perro gruñendo. Esto no sería tan raro si hubiera habido un perro en la fiesta, pero Joe y Patty juran que no había ningún perro allí. De hecho, Joe cree que la cara de la foto es en realidad un demonio. Suena un poco loco, ¿verdad? El rostro de una mujer se retorció de dolor. En un hilo de Reddit de 2014, alguien preguntó a los excursionistas sobre las cosas más espeluznantes que habían visto en el sendero.
La usuaria Gadella Aero8 respondió compartiendo una imagen inquietante. A primera vista parece una foto normal, pero si haces zoom, verás algo escalofriante. Gadella y sus amigos habían estado caminando por un sendero popular en Santa Bárbara, California. El sendero tenía una cascada de 45 metros y decidieron escalar rocas alrededor de la base y tomar algunas fotos. Lo que no sabían es que, sin saberlo, habían capturado a Sailor Gilliams, de 22 años, en uno de los peores momentos de su vida. El día anterior, Sailor había estado caminando con su amiga Vega, pero se perdieron en el camino de regreso. Al caer la noche, intentando orientarse, Sailor saltó de una roca, pero aterrizó mal, fracturándose la pierna. Vega intentó ayudarla levantándola y cargándola, pero las cosas rápidamente empeoraron. Resbaló, se rompió el codo y le destrozó el tobillo a Sailor. Incapaz de caminar, Sailor se quedó atrás mientras Vega fue a buscar ayuda. Pero nunca regresó. Sailor pasó la noche gritando pidiendo ayuda hasta que estuvo demasiado débil para continuar. Finalmente, un grupo de excursionistas, incluyendo a Gadella, de 8 años, pasó por allí y notó algo extraño. Un destello de cabello rojo. Al investigar, encontraron a Sailor delirando y perdiendo la conciencia de forma intermitente, pero viva. Llamaron al 911 y los paramédicos llegaron en helicópteros para rescatarla. Christopher McCandless. Tras graduarse de la Universidad Emory en Georgia en 1990, se dio cuenta de que quería dejarlo todo atrás. Pero 2 años después, se encontró solo, hambriento, y tomando la que sería la última foto de su vida. El cartel de la foto dice: «He tenido una vida feliz y gracias a Dios, adiós, y que Dios los bendiga a todos». Pero esa sonrisa esconde la verdad. Christopher no estaba feliz al final. Quizás conozcas su historia por el libro Into the Wild, que se convirtió en película en 2007. Christopher, o Chris, era un buen estudiante y provenía de una familia adinerada. Pero la sociedad lo desilusionó. Creía que la vida moderna estaba envenenando la verdadera naturaleza de las personas. Así que, en lugar de vivir una vida normal, decidió alejarse lo más posible de la sociedad. Chris donó $24,000 de sus ahorros a Oxfam y se fue de casa. Para abril de 1992, Chris llegó a Fairbanks, Alaska. Desde allí, hizo autostop hasta el Sendero de la Estampida, un sendero peligroso y remoto. Cuando el conductor lo dejó, Chris no estaba preparado. Solo tenía 4.5 kilos de arroz, un mapa básico, algunos libros y un rifle calibre 22. Definitivamente no era suficiente para un encuentro con un oso. Pero Chris estaba decidido. Acampó en un autobús abandonado y se alimentó de bayas y animales de caza menor. Logró cazar un alce, pero se echó a perder rápidamente porque no sabía cómo conservarlo. Después de 94 días, Chris estaba muy débil, pues había comido principalmente semillas de patata que creía que eran la causa de su enfermedad. Las entradas de su diario se volvieron cada vez más sombrías. La última, del día 107, simplemente decía: «Arándanos preciosos». Doble tragedia. En enero de 2016, un amigo capturó los últimos momentos de Mary Connell con una GoPro antes de que falleciera trágicamente mientras saltaba en paracaídas desde un puente en Big Sur, California. Mary era una saltadora base experimentada, con muchos saltos previos, pero esta vez las cosas salieron terriblemente mal. Tras saltar desde el puente Bixby, falló su objetivo de aterrizaje, fue golpeada por una ola y arrastrada mar adentro. La historia dio un giro aún más sombrío cuando su amigo, un instructor de paracaidismo finlandés llamado Rami Kahala, se lanzó al océano en un intento desesperado por salvarla. Se quitó el casco y el paracaídas para saltar tras ella, pero trágicamente, el mar también se lo llevó. Se ahogó mientras intentaba rescatarla. Quienes la conocieron recordaron a Mary como una persona amable y genuina, capaz de conquistar el corazón para siempre. Su fallecimiento, junto con la pérdida de Rami, dejó un profundo impacto en sus seres queridos. El famoso saltador base de esquí Shane McConkey falleció trágicamente en marzo de 2009 después de que una acrobacia saliera terriblemente mal.
Si no estás seguro de qué es el salto base de esquí, aquí tienes una breve explicación. Es cuando alguien baja esquiando una montaña, salta por una rampa y despliega un paracaídas para deslizarse con seguridad. Es una emocionante y arriesgada combinación de esquí y salto base. Shane era un nombre reconocido en los deportes extremos, especialmente a principios de la década del 2000. Era conocido por sus habilidades y audaces acrobacias. Para esta acrobacia en particular, viajó a las montañas Dolomitas, en el norte de Italia, para filmar. La acrobacia consistía en esquiar desde el borde de un acantilado, realizar un doble salto mortal hacia atrás y luego lanzar los esquís para deslizarse con un traje de alas. El temerario anciano. En Virginia, un abuelo de 70 años demostró que la edad es solo un número cuando se trata de ser temerario. Chuck Moser, un anciano, fue arrestado por realizar múltiples saltos base alocados desde algunos de los edificios más altos del estado. Uno de sus saltos fue desde el edificio Tyson's Corner, de 112 metros de altura. Chuck era sospechoso de realizar al menos 6 saltos base desde varios edificios altos en Virginia entre 2018 y 2019. Sin embargo, para cuando la policía reunió suficientes pruebas, el plazo de prescripción había prescrito, lo que significa que no podían acusarlo por esos incidentes. Pero 2 años después, en 2021, Chuck realizó más saltos, lo que llevó a su arresto por allanamiento. La policía lo acusó de 3 cargos de allanamiento menor tras saltar de edificios en el norte de Virginia, incluyendo uno desde el campus de Capital One. A pesar de los cargos, Chuck lo negó todo. Afirmó que las acusaciones eran ridículas y que la policía no tenía pruebas. Cuando le preguntaron sobre un video que lo mostraba saltando del edificio Tyson's Corner, Chuck insistió en que no era él. Argumentó que, como no podían confirmar su rostro ni sus huellas dactilares en el video, no tenían fundamento para los cargos. Chuck es un exmilitar que sirvió en la 101ª División Aerotransportada del Ejército. Parece que, incluso después de su servicio militar, Chuck seguía apasionado por saltar desde lugares altos. Puede que tenga 70 años, pero no está listo para bajar el ritmo pronto, Dot. La historia de Chuck demuestra que aún se puede vivir la vida al máximo, sin importar la edad. Un día caro en Zion. Marshall Miller, quien se considera un atleta profesional, cometió un grave error en 2020 al realizar un salto base ilegal y peligroso en el Parque Nacional Zion. El salto no solo fue imprudente, sino que también puso en peligro a aves protegidas como los halcones y los cóndores de California. Por ello, tuvo que afrontar las consecuencias. El Parque Nacional Zion, ubicado en Utah, es famoso por sus impresionantes paisajes, pero lo que muchos desconocen es que también alberga especies en peligro de extinción, como los halcones y los cóndores de California. Estas aves anidan en los altos acantilados del parque, y los guardabosques son muy estrictos a la hora de mantener a la gente alejada de estas zonas, especialmente cuando se trata de salto base. Saltar en esas zonas puede perturbar a las aves y sus nidos, lo cual es peligroso para las crías. De hecho, en 2019, nació en Zion el primer polluelo de cóndor de California en más de un siglo, y el parque trabajó arduamente para protegerlo. Cuando saltadores base como Marshall Miller saltan cerca de estos acantilados, las aves pueden verse perturbadas, provocando que los padres abandonen el nido o incluso expulsen a las crías. Esto puede provocar la muerte de las crías, razón por la cual los guardabosques no permiten saltar en ciertas áreas del parque. Cuando los guardabosques de Zion se enteraron de que alguien intentaba saltar base en la zona restringida, acudieron rápidamente a detenerlo. Aunque no lo atraparon durante el día, lo encontraron más tarde esa noche. Accidente de tráfico durante un salto base. En abril de 2018, un saltador base en Nueva Gales del Sur, Australia, causó un grave accidente de camión en la autopista Hume, cerca de Campbelltown. Eran alrededor de las 11 de la mañana cuando emergencias acudieron al lugar de un grave accidente de camión. Al llegar la policía, descubrieron que el accidente había sido causado por un saltador base que se había lanzado desde la barandilla de un puente como parte de una acrobacia. La imprudencia del saltador base causó una gran distracción para los conductores, lo que provocó un atasco de tráfico. Un camión semirremolque grande,
chocó contra la parte trasera de otro, destrozando ambos vehículos. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el accidente dejó ambos camiones totalmente destruidos. Lo que es aún más sorprendente es que el saltador base escapó sin dejar rastro. Testigos presenciales lo vieron subir el puente, saltar y ver cómo se abría su paracaídas. Sin embargo, para cuando llegó la policía y averiguó lo sucedido, el saltador base ya había recogido su paracaídas y desaparecido sin dejar rastro. Logró escapar sin sufrir consecuencias por su acrobacia. Si bien el puenting es una aventura llena de adrenalina, estas trágicas historias nos recuerdan los riesgos que conlleva. Recordemos estas historias mientras disfrutamos de la emoción, priorizando la seguridad. Nos vemos en el próximo video.